amigos de YouTube, en este video vamos a hacer una cazuela a pedido de mi hermana. Pollo, papas, ajo, porotos verdes. Yo lo hago con choclo, zanahoria, arveja. Aquí tengo un poco de apio, ramitas de apio, ajo, cebollín, más apio, una cebolla morada, cilantro, que no puede faltar, y el choclo. A picar. Entonces lo primero que cortamos es lo primero que vamos a sofreír, ¿ya? Que sería el apio y la cebolla. ¿Ah? No soy cantante, ¿no? Comúnmente esto se hace con la papa entera y el pollo va con el hueso generalmente. Entonces la gente tiene que comerse esto con una cuchara y además cuchillo y tenedor. Pero yo lo hago de esta forma porque es más práctico en el fondo. Hay muchas cazuelas que sí tienen choclo, hay otras cazuelas que tienen arroz en vez de papa. Hay otras cazuelas que tienen las dos para la gente más chancha. Y bueno, el choclo vamos a cortarlo así en dos pedazos para que sea más fácil que entre la olla también. Estamos ahí y aquí. Listo. Bueno, voy a cortar un poco de cilantro. Hay gente que le gusta picarlo finito, como mi madre, por ejemplo. Saludos a Gaby. A mí no da lo mismo, porque me gusta tanto el cilantro que me gusta, entonces no tiene para qué estar tan finito. Y bueno, entonces se hace de dos formas. Se echa entre medio, en la mitad de la preparación a la olla, y al final cuando se va a servir se echa un poquitito arriba. Y ahí yo entiendo que esa parte puede ir un poco más fino por una cosa de presentación. No había olvidado picar el pollo, amigos. Este pollo está congelado todavía, quizás puede ser más fácil porque está más duro. Este otro cuchillo que tengo acá es bien afilado para esto, así que hay que tener cuidado, amiguitos, cuando se hace esto corte. Yo uso aceite de oliva. Ya, el ajo, más que eso no. Estos que ya habíamos cortado. Ya. Quizás no necesito mucho todavía. Igual para incluir en el sabor un poco de cilantro. También se le podría echar hojas de laurel, pero yo no las utilizo tanto en la cazuela, las utilizo más en las legumbres. Ahora el pollo. Y esto es muy rápido, ven cómo empieza a agarrar ese colorcito más blanco, el pollo más cocido, que es un amigo que tengo yo. Bueno, con las papas se demoran 20 minutos, el pollo yo lo dejo generalmente unos 40 minutos. Así que como en la mitad yo le agrego las papas, le vamos a agregar agua a esto ahora. Me falta un poco más. Ahí va, un poco más de agua. 20 minutos, también puse un timer, ahí lo tienen, para poner parte de los vegetales. Esta vez hice mucha papa. Muchas veces hago la cazuela con todos los ingredientes que tiene ahora, solamente la papa. Y a medida que voy consumiéndola, por ejemplo en mi primer plato, ya después le echo más agua a la olla y después le echo un poco de choclo y quizás más vegetales, entonces voy como rellenando la cazuela y me dura 2 o 3 días. Vamos en esta olla. Y aquí es donde yo creo que va a ser mucho. Si ven, es mucho. Es probable que tengamos que cambiar de olla. Bueno, vamos a ver. Vamos a echar las papas ahora. Ya, aquí. Papitas.
Claro. Y ahora le vamos a echar 1, 2, 3, 4. Bueno, queda casi, ¿ves? Casi como rebalsándose. He hecho el cambio de olla. Tengo mucho más espacio. Y claro, acá se ve como si fuera poco, pero esto da perfectamente para 3 platos, ¿eh? Bueno, esto lo dejamos acá por lo menos una media hora más. Media hora. Por lo menos. Choclo. Pollo. Y si quieren le mandan otro choclo ya ahí, para que se vea más. Ah, chucha, me estoy quemando, conchetumare. Ya. Ahora que va ahí. La cazuelita. Y el toque. Espérense el toque. Que es el... Como dijimos delante, el cilantro. Ahí está. Y esta queda así. Este sí que no lo voy a probar ahora porque está demasiado caliente, pero... ¿Y usted? Pero ya sé cómo quedó. Gracias amigos, eso es el video, nos vemos otro día y suscríbanse, comenten y los likes en realidad me dan lo mismo, pero comenten. Gracias amigos.